Bueno, pues es momento especial para saludar al amigo Pablo de Luca, así que lo saludamos. Yo no me termino tengo que, claro, es que también he estado unos días muy así, pero Tifawin es la mañana y Tifi, a ver, ¿cómo es por la tarde? Ajul, ¿cómo está? Timmy Cliwin, Timmy ¿cómo Cliwin, estamos? Timmy Cliwin, bueno, Que lo significa aprenderemos. buena pasada de tarde. Ujú. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos con Pablo de Luca en este apartado que tenemos todos los martes para hablar acerca de nuestra tierra desde el punto de vista especialmente de esa cultura también, de la tamasca, tamasig. Hay gente que me dice, oye Isidro, pregúntale a Pablo que aclare lo de tamasig o amasig, porque la gente tiene un lío entre lo que es Sí, tama y sí, que es amasig. si da tiempo hoy, como todo el Bueno, tiempo siempre está ajustado, sí, lo vamos al final, a aclarar. y si no, la aclaramos la semana que Sí, viene, no hay ningún problema. vamos rápidamente a la información que tenemos hoy. Bueno, hoy Bueno, vamos a hablar de los numerales, ¿eh? Bueno, Los numerales. yo te voy a decir lo que yo aprendí y tú me vas a decir, claro, eso es lo que dijeron. Beelini, Amiet, Arba, Kansas, Sumu, Seracot y Marago. Ya del 4 y del 5 ya me Claro, fastidia. pero que te das cuenta, eso es lo que nos enseñaron y que decían, no, que eran los números en guanche, ¿no? Claro, y ahora vamos a explicar por qué no es Venga, así. El árabe y el hamza esos son árabes, ¿no? Eso es venga. una equivocación, es un error. De todas formas, un poco los antecedentes históricos de esta numeración que Guanche, en este caso de la isla de Gran Canaria, ¿no? Vamos a Sí. llamarlo en plan genérico, pues es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque en toda lengua los numerales tienen una gran importancia, ¿no? Lo primero que te preguntan para operaciones comerciales o de otro tipo es cómo se decía 5, cómo se decía 10, cómo se decía 20, etcétera, ¿no? Y tenemos constancia documental, después la daremos si da tiempo. Bueno, esto fue la expedición de una flota de 3 naves, patrocinada por el rey Alfonso IV de Portugal, que salió de Lisboa el 1 de julio de 1341. Al mando de esta flota estaba un genovés llamado Nicoloso de Arresco. Ujú. Pues bien, tras 5 días de navegación, llegaría sobre el 6 de julio de 1341, llegó al archipiélago. Hizo un recorrido por todas las islas, y a partir de entonces, bueno, ya se puede decir que por este trayecto de exploración por las aguas interiores tenemos la primera información fidedigna Ujú. de la existencia de una población ya perfectamente definida, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIV, ¿no? Y estuvo unos cuantos meses y regresó a Europa exactamente en noviembre de 1341, ¿no? Esta es la información que tenemos, ¿no? La información histórica, porque siempre hay que dar todo lo que es todos los datos de información que están documentados, porque de nada sirve pues inventarse cosas, están elucubrando y nada. En este caso es muy interesante la información que nos da Nicolás Sudarresco, porque la recoge de unos indígenas que consiguió en la isla de Gran Canaria, ¿no? Cuando estuvo allí. Ujú. Fue un periplo por aguas interiores del archipiélago, estamos metiéndose pues por las aguas interiores, navegando, pues pasó a Tenerife, etcétera, ¿no? Aunque Tenerife lo vio de lejos, le llamó la atención justamente el Teide. Es interesante este dato. Pero donde más estuvo, y en cuanto a la información que vamos a dar, está en de la isla de Gran Canaria. Ujú. Pues bien, los numerales que tenemos documentados Sí. de Nicolás Larreco son los siguientes. Ujú. 1, Night. 2, Smetti. Ujú. 3, Amlotti. Si te fijas, haciendo un pequeño inciso, todos terminan en I. ¿Por Sí. qué? Porque están italianizados. Ah, exacto. Era Ujú. genovés este hombre. Bien, bien. 4, Acodetti. Sí. 5, Simusetti. Ujú. Ya verán después por qué. 6, Sesetti. 7, Satti. 8, Tamatti. 9, Alda Moragua. 10, Maragua. 11, Night Maragua.
12, Snat Marawa, 13, Amirat Marawa, 14, Akodat Marawa, 15, Simuzat Marawa, 16, Sesati Marawa. Hasta ahí. Hasta ahí se puede tenemos decir. la información fidedigna de Nicolás Areco, año 1341. Sí. Además, recogida en una edición especial de Salvador Ciampi de 1827. Ajá. Esta información trascendió en la época, porque estamos hablando del siglo XIV, nada más y nada menos que al gran Boccaccio, ¿no? Al que escribió Sí. el italiano, ¿no? que es muy famoso, es muy conocido. Sí. Y que recogió en su obra esta expedición a Canarias, ¿no? Bueno, pues entonces esto es la información que tenemos. Bueno, pero entonces, evidentemente, ¿de dónde vino esa que yo aprendí? Claro, es lo que te decir ahora, Curiosamente, ¿no? En la numeración, sí. Amasij, ya estamos hablando de la lengua Tashujet o Amasij, tenemos los siguientes datos, ¿no? El 1 en Tamasij se dice Yan, Y-A-N, y el femenino se dice Yat, porque hay una diferencia entre el masculino y el femenino. Cuando hay una numeración que se aplica o se asocia al género masculino es una, y cuando se aplica al género femenino es otra. El segundo es Sin. Después veremos una data en la que aparece justamente este numeral. Y el masculino es Sin, 2, y el femenino es Nat. El 3 es Krat, que no coincide con la descripción que da Nicolás Areco, es la única que no coincide, y Krat en femenino. Pero a partir de ahí, 4, que es Kuz, después 5, Semuz, acuérdate de cuando él dice Akosetti, 4, y sí. aquí es Kuz. Acuérdate cuando dice Semusetti, lo dice Reco, y aquí es Semuz, 5. Sí. Acuérdate como dice Sesetti, aquí dice Stis, que es 6, ¿no? Acuérdate cuando dice Satti, y aquí es Sa, que es el 7. Acuérdate cuando dice Tametti, y aquí se dice Tam, que es el 8. 9, Tsa, y el 10, que está documentado, ahora lo vamos a ver de forma ya definitiva, el famoso Marau, o Marau, que es 10, que se escribe M-R-A-W, ¿no? Y que está totalmente, diríamos, escrito y documentado en las datas de Tenerife, ¿no? Con respecto a un gentil, en este caso los traductores canarios de Gran Canaria que acompañaron a Fernando Buenarteme en la llamada conquista de Tenerife, ¿no? Fueron 2 intérpretes, ¿no? Esto también es importante para ver un poquito la unicidad de la lengua, ¿no? En cuanto a que se entendían unos isleños de o canarios de una isla con otra, ¿no? Estamos hablando de que él se dejó acompañar por Guillén Castellano, que era de Fuerteventura, un intérprete, y de Pedro el Lengua, así le llamaban, Pedro el Lengua, que traducía, sí, de bueno, Gran Canaria. Los apodos, ¿sabes cómo son? Exacto, Pedro el Lengua y Guillén Castellano. Esos fueron los 2 intérpretes, uno de Fuerteventura y otro de Gran Canaria, que acompañaban la expedición que hizo militar, Fernando Buenarteme con el Alzado de Lugo, ¿no? Bien, pues a partir del 10, ¿no? Fíjate bien, tenemos ya que poner la cifra de la decena antes que la unidad. En el Tashilhaj, o en la lengua tamasij, sería 21 Simrao Diyan, que es decir, 21. El 22 sería Simrao de Sin, 22. El 23 sería Simrao de Krat, 23. Pues bien, un poquito para no estar un poco aturdiendo con tanto número a la audiencia, vamos a dar lectura a un importantísimo documento, ¿no? Que nos habla de que esta misma lengua que ahora te estoy dando ya lo tenían, ¿no?
aparecen en las datas de los guanches, en el libro que hizo Elías Serra, los repartimientos de tierra, ¿no? Decía textualmente, que vos de los dichos 3 caíces de tierra, estamos hablando de repartimientos de tierra en la Orotava, en la parte de Tauro, en el dicho lugar, los cuales dichos caíces vos confirmo por fallecimiento de Pedro Sentir Marao. Sentir Marao. Significa, fíjate bien que aquí habla de Sentir Marao. Está hablando de 20, o sea, 2 y 20. Ajá. Estamos hablando de 22. Ajá. Bien, en este documento, que fue otorgado a Pedro Delgado, hijo del fallecido, que reclamó el 28 de enero de 1507, fuese confirmada la entrega de las tierras del barranco donde se dedicó Ventorey, que ya había solicitado su madre Teresa Delgado. Pues bien, aquí tenemos una clarísima alusión a un numeral guanche. En este caso, lo de Sentir Marao, que es una palabra que aparece textualmente en una data de 1507, estamos hablando aquí que se traduce por Sin It Marao, 2 por 10. Porque en este caso, el It, que es una partícula, diríamos, que determina la multiplicación, está diciendo 2 por 10. Y 2 por 10 son 20. Exacto. ¿De acuerdo? Por tanto, Sinit Marao o Sentir Marao sería exactamente 20. Sí. Ya está empleando el numeral Sin, que es 2, y Marao, que es 10. Sí, dos múltiplos de 10. Está hablando aquí de Pedro Sentir Marao. Pues este fue el lengua que acompañó a una expedición, a un contingente de indígenas de Gran Canaria, que acompañaron a Fernando Buenarteme en la conquista de la isla de Tenerife. Y entonces, en apoyo de esta hipótesis, hay un soldado llamado Juan Bajo, que relata lo siguiente en relación a la batalla de San Roque en La Laguna, que fue el 14 de noviembre de 1495, donde murió Tinguaro y donde resultó mortalmente herido Benchomo, ¿no? Y dice textualmente: entre los cuales llegó el dicho don Fernando Buenarteme con 25 o 30 hombres de sus naturales. Estamos hablando entonces de que había un contingente de hombres, ¿no? Que venían de Gran Canaria, claro. Que acompañaban, ¿no? Sí. Como sucedió en la historia, ha sucedido muchas veces. Que se habían sido cristianizados ya. Sí, y que acompañaban a Fernando Buenarteme, ¿no? Y ya hablando de los realejos, fíjate bien, aquí ya está hablando de datas concretas, ¿no? En la data 757, unas tierras que habrá en Acentejo que linda con Gentil Marao. Sí. Ya está hablando de Gentil Marao. Ya, de Sentir Marao pasó a Gentil Marao. Lo de Gentil es una deferencia a que era un noble, ¿no? En este caso, Fernando Buenarteme, pero que pertenecía al grupo de 20 o 25 gran canarios, ¿no?, que eran los que acompañaron a Fernando Buenarteme. Y dice textualmente: tierras que habrá en Acentejo, que linda con Gentil Marao, abajo con Juan Delgado, con la mar y con la montaña. En la otra parte unos dragos que están en el camino de Guadarzaba, está hablando ahí de la Orotava, Guadarzaba, fíjate bien, y más vos do otro caís en Guadarzaba, que era desde la era de Villera, como va el camino hacia el Realejo, hacia la mar. Un drago. Se está hablando ya del Realejo. Por lo tanto, este Pedro Sentirmirao o Pedro Sentirmirao tenía tierras por el Realejo. Camino del Realejo hacia la mar, un drago. Un drago, es tremendo, ¿no? Y está hablando de Guadartaba. Guadartaba es una deformación. Sí. De Orotava, está clarísimo. Sí, claro. Arrautava, Guadartava. Sí, no, eso es otra de las voces que tendremos que analizar, porque tiene que ver con el tema de la maternidad. Bueno, de eso lo hablaremos contigo con más tranquilidad. Otro día ya tocaremos el tema de Orotava. Es que, Pablo, estamos como chicos menudos, Pablo. Estamos empezando a salirnos... Bueno, yo no digo ya ni los dientes, estamos empezando a mamar ahora. Es que esto está muy verde y nosotros queremos... Pero siempre digo lo mismo, ¿eh? El reconocimiento de que no sabemos
eso no es exime para que diga quiero saber. Es decir, como dice el dicho, dice el desconocimiento de la ley no, digamos, no exime de cumplirla. Pues igual aquí hay que. Por eso, claro. está hablando, te dije antes que lo de Arba y Hamza. Sí, claro, son abismo. Bueno, de hecho, incluso porque totalmente. En Malta, yo un compañero mío que estuvo en Malta dando clases de inglés y él me decía a mí, dice, oye Isidro, es que el harba es un numeral árabe. Claro. Le digo, pues claro, pues imagino, ¿no? Pero claro. Es un error. Es decir, pero si hoy yo te quiero hacer una pregunta. Si hoy tuvieses que tú decir a los chicos, porque eso me lo van a hacer en la calle y yo te lo pregunto ya. Te dicen, venga, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿y cómo es en guanche? ¿Cómo sería en guanche? Claro, aquí yo siempre digo lo mismo a la gente. A ver, entiendan ustedes. Es que claro, el problema del tiempo. Vamos a ver antes, si no da tiempo a dar alguna explicación. Ya te estuve diciendo uno de los numerales. Sí, ¿no? cierto. Ya rápidamente, Yan 1, 2, Sin, 3, Krat, Kus 4, Semus 5, 6, Dis, 7, Sa, Stam 8, Sa 9 y Mrao 10. ¿Qué quieres decir, por ejemplo, 23? Dices Simrao de Krat. O sea, vale. La decena antes que la unidad. Pero mira, como yo sé que me lo van a pedir, dímelo ahora sin traducción. Dímelo solamente del 1 al 10, por ejemplo, para que la gente lo pueda anotar o escuchar varias veces. Repetimos. Yan 1, 2, Sin. Estamos hablando en masculino, Sí. En femenino hay que poner una T. 3, Krat, con una D enfática, una D con punto abajo, Krat. 4, Kuz, con una Z enfática, con la Z punto abajo, Kuz, con K de kilo, Kuz. 5, Semus, que aquí está claramente definido el Semusetti, del que habla Nicolò Solarresco, ¿no? Nicolò Solarresco lo italianiza, ¿no? Sí. Y claro, en vez de decir Semus, dice Semusetti. Sí, cierto. Pero Semus está totalmente vigente con el dialecto actual del Amancí. Después, Dis, que es 6, con una D con punto abajo que es enfática. Dis, Sa, S-A, que es 7, ¿te acuerdas lo que hablamos de Izaña, no? Sí, exacto. Sa, Izaña, Sa, S-A, es 7, justo. De ahí viene la palabra, el topónimo Satautei en Santa Brígida, ahí en los 7 auchones, ¿no? Las 7 cuevas. 8, Estam, 2T, A-M, Estam. 9, Tza, 2T, Z enfática con una A, Tza. Y 10, Marao, que es la que está documentada en esta data que acabo de leerte, ¿no? De Pedro Sintilmarao. Es que está clarísimo, ¿no? Hay una relación absoluta, ¿no? Porque claro, decir sentir malao está diciendo sen it malao, porque es que el it, repito, era el signo de la multiplicación, 2 por 10, 20. Estaba hablando de entre 20 y 25 personas, que fue el grupo que lo acompañó, ¿no? Bueno, pues, es que ahí estamos hablando. Si te puedo decir, yo qué sé, y a partir de 40 es al revés, se coloca la unidad antes que la decena. Por ejemplo, para decir 40 es sin it marao, como en alemán. Por 20. Sí. Al decir 41 se dice sin it simrao dian. O sea, sería 2 por 20 más 1. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Para no estar... Bien. Para no estar Hombre, se arreglaría muchas de esas cuestiones si se descubre por fin, como dijimos, siempre lo decimos, ¿no? El hecho de ese catecismo bilingüe, donde me imagino que ahí, pues, bueno, lo que yo le dije a esta persona es que los primigenios, los primeros habitantes de las Islas Canarias sabían contar contra. Vamos a ver si lo entendemos. Es decir, que la gente le quita tanta importancia a esas personas que estuvieron ante nosotros que da la impresión como que ellos aquí estaban de regalados. No, señores, ellos tienen sus habilidades, su conocimiento, adaptado a la situación que tenían de vida, pero no se puede decir que esas personas fueran personas que no tenían capacidad de raciocinio, como incluso para saber contar con los dedos. Vamos allá, hombre. Claro. Incluso yo me atrevería a decir que la relación que dice Nicolò Solarresco, que habla de Night, Smetti, Amdetti, Acodetti, Simusetti, Cesetti, es curioso porque tiene la T final, pone siempre terminado en T. Por lo tanto, estaría hablando de, en vez de 1, 2, 3, 4, diría 1, 2, 3, 4 en femenino. En femenino, exacto, sí. Porque en el femenino es como se le aplica o se le añade la T, ¿no? Bueno, es un tema muy apasionante,
el de los números, Claro. porque lógicamente en cualquier civilización, cualquier pueblo, lo que es la parte de contabilidad, que por cierto, después tendríamos que hablar mucho más de eso, aparte de la etimología, estamos hablando de la simbología, de toda esa capacidad digamos, de contabilidad, es decir, la parte de numerales desde el punto de vista de las matemáticas y todo, increíble. Claro, Lo claro. del libro este que sacó, ¿te acuerdas? Sobre los juegos tradicionales canarios, que tuvimos por aquí con nosotros, también le entrevistamos a Rubén y al otro chico, con Isidro Cedrés. Bueno, estamos hablando de cosas que están muy interesantes con respecto al tema de los numerales, con respecto al mundo guanche, ¿eh? Sí. Y Está Tamasí, claro. Por tanto, y esto fue información directa de 4 sí. isleños de Gran Que Canaria pueden consultar lo que está en la cogieron, bibliografía, claro. claro, que lo cogieron ellos, ¿no? En la expedición pues, lo Oye, llevaron al barco y se lo llevaron a Europa. Sí, 4 Pablo, si quieren canarios, consultarlo chicos con tu jóvenes. trabajo, también está, ya lo tienes eso publicado también, ese tipo de cuestiones, o... Sí, bueno, evidentemente yo estoy ahora trabajando en un libro, ¿no? Que lo podemos poner, aunque ya esto de sentir Marao Sí, está en el libro y el diccionario abreviado, ¿no? En la página justamente 292. de tu trabajo, te refieres Sí, a tu libro. del 2017. del Bueno, pues diccionario di la data de completa para antiguas razas canarios. di la data completa La para data que... es la 739 del Díaz Serra. Vale. Ahí está Sentir Marao. Y por tanto, está clarísimo que no es una lengua de hace 2.000, 3.000, 4.000 años, sino que es una lengua vigente todavía hoy. Vigente y que lógicamente... Ya lo hablaban los Gran Canarios, ya, pues, estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Mediados del siglo XIV. Bueno, pues nosotros, claro... Como antes de terminar, como me preguntaste... Sí, lo de Amasic o Tamasí. ¿Qué diferencia entre Amasic y Tamasí? Evidentemente, el Amasic es el singular, ¿no? El singular. Amasic, entonces se puede decir que se puede aplicar a un hombre Amasic. Y después la Tamasig con T, ¿m? Sí, sería el femenino, ¿no? sí, Tanto se puede emplear para una mujer, Tamasig, sí, con T al principio y T al final, Tamasig, sí. como a la misma lengua en sí misma. Ujú. Porque la lengua, la palabra lengua en Tamasig se llama Tutlat, y por tanto, al ser este género femenino, hay que poner una T delante y una T detrás. Por tanto, si decimos Tamasig, está mejor dicho que el Amazigh, la lengua Tamasig. Mientras que Amazigh, diríamos que es el sustantivo que se emplea en masculino, en el género masculino. Bueno, pues Pablo de Luca en este apartado, recuerden Muy los bien. martes. Y bueno, pues nosotros siempre intentando pues buscar esa afinidad con todas las cosas y bueno, ahí está. Team Cliwi. Team Cliwi. Es muy fácil, Timmy Cliwi. Timmy Cliwi. Exacto. Claro, que esto viene de un verbo, tú que eres filólogo. Sí. Viene de un verbo que es el verbo aquel. Ajá. A-K-E-L, que significa pasar. Sí. El que pasa, ¿no? Entonces estamos hablando, igual que Timinsiwin es la noche, ¿no? Sí. Y Tifawin es, en este caso, la palabra que está documentada solamente en la tarde, ¿no? La pasada de tarde, ¿no? Timinsiwin. Bueno, Y son Timicliwin. buenas tardes, equivaldría a buenas tardes o buenas pasadas de tarde. Muy bien, pues un abrazo, Muy amigo. bien. Saludos. Timicliwin. Adiós. Artililita. Adiós, Artil.